gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Ya su nombre, ya su pueblo. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Amén. El tema de hoy se llama ¿dónde están los muertos? Amén. Vamos a hablarlo, ya que esto es algo que se debe de estar hablando constantemente. Amén. Porque mucha gente cree a través de versículos de la palabra de Dios que los muertos mueren, ya se acabó todo, ¿verdad? La ciencia también lo dice, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Amén. Y es lo que el día de hoy vamos a leer para la gloria de nuestro Dios. Es acerca del tema de dónde están los muertos, ya sabiendo que ahorita se acercan estas festividades de la gente, de los gentiles, podría decir la palabra de Dios, de la gente que sigue enseñanzas del mundo, doctrinas del mundo, ¿verdad? Costumbres. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que limpiarnos de todas esas cosas. Amén. Gloria a Dios, tenemos que limpiarnos. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios sabemos que el cuerpo tal vez muere y a lo mejor lo echan en un hoyo o lo queman, pero eso no es lo más importante. La palabra de Dios dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden tocar. Temed más bien a aquel que puede matar el cuerpo y destruir el alma en el infierno. Amén. Amén. Y el infierno es un lugar cuando una persona muere, para los muertos. Amén. Amén. Vamos a entenderlo, la gente que está muerta, porque aquí habla de un tipo de muerte. Los que morimos en Cristo, los que morimos creyendo en el Señor, la Biblia dice que no muere, duerme la carne solamente. El alma está consciente, como ahora mismo lo vamos a leer. Amén. Que mucha gente le dice, está agonizando la persona fue mala, creen que porque está sufriendo mucho y no puede morir, creen que es porque está pagando todo lo que hace, todo lo que hizo en la tierra, pero eso es una tremenda mentira. Más bien es la oportunidad que Dios les está dando hasta el último instante de que se arrepientan. Eso es la realidad. Porque hay mucha gente que dice, descanse en paz. El que muere en pecado no descansa nada, hermanos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Para que nosotros temamos a Dios. Que el temor de Dios esté sobre nuestras vidas siempre. Para que no hagamos lo que queramos, sino que hagamos la voluntad de nuestro Dios. Amén. Amén. Por eso vamos a ir a los primeros versículos, que es en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19 al versículo 31. Aleluya. Amén. 16, 19, hermanos. Y esto no lo dijo un hombre, no lo dijo cualquier predicador, lo dijo el mismo Dios. Amén. Amén. El mismo Dios encarnado en sangre, en carne y en sangre, como dice su palabra. No es una parábola, como otras sectas lo dicen, lo anuncian. Es que es una parábola, no nada de parábola. Esto es real. La gente lo vive en real. La persona muere en pecado, está muerta en el Hades
en la sepultura, en el infierno. La persona muere en Cristo, está en un lugar apartado, diferente. Amén. Dice aquí la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Imagínense, qué tremendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que en el pueblo de Dios dice que no debe de haber desavenencia. El que tiene debe de apoyar al que no tiene, dice la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que está escrito. Si nosotros vemos una persona muy necesitada dentro del pueblo, nuestro deber como hijos de Dios es ayudarnos. Amén. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Amén. Cuando una persona muere, ¿verdad? Pensando y creyendo que este hombre pues no murió en pecado. ¿Por qué? Porque de otra forma no hubiera ido al seno de Abraham, ¿verdad? Porque lo que leemos desde el principio hasta el final. Los que mueren en pecado les espera un lugar de tormento. Amén. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Amén. Así cuando los cristianos duermen, dormimos en Cristo y los ángeles nos recogen. ¿Verdad? Es lo que dice aquí. Al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Amén. La paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte. La sepultura, la gente que muere en pecado se muere. Amén. Amén. Espiritualmente también está muerta. Y en el Hades, sí, sepultura, Hades, infierno, quiere decir lo mismo. Ese es el lugar de la gente que no le cree a Dios. Que como este hombre rico, ni tiempo tuvo de buscar a Dios, ¿verdad? No le dio tiempo a Dios. Porque hay mucha gente que ya cuando está agonizando ya busca a Dios. Y cree que por arrepentirse en ese instante, mucha gente lo hace al propósito. Oh, yo me arrepiento al final y Dios me perdona, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Yo deseo de todo corazón que la gente que se arrepiente al final entre al reino de los cielos. Pero si la gente le predicaron en vida y no se arrepintió, hermanos, yo creo que será difícilmente que entre al reino de Dios. Porque Juan el Bautista dijo que se deben de hacer frutos dignos de arrepentimiento en vida. Amén. La Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Amén. Y dice aquí la palabra de Dios. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahí nos damos cuenta que son dos lugares diferentes. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Te das cuenta, ¿verdad? Era descendencia de Abraham ese hombre, pero la palabra de Dios dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino los que lo son en el corazón, los que obedecen la palabra de Dios, ¿verdad? Dice: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje
la punta de su dedo en agua. Aquí dice Padre Abraham. ¿Por qué dice Padre Abraham? Porque lo veía. ¿Qué quiere decir? Que el alma ve, el alma siente. Tenía sed, hermanos. El alma tenía sed. Imagínate, qué terrible es ese lugar. Y envió dice, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. O sea que se veían sus dedos, hermano, para que entendamos cómo está hecho el cuerpo espiritual. Es igual que este. Amén. Y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pues es un lugar de tormento, hermano. Es un lugar especial, imagínate, para que el alma sea atormentada, es un lugar especial. No atormentaba la carne, sino el alma, ¿verdad? Sentía la llama del infierno, ¿sí? Por eso sabemos que es el infierno. Porque el infierno viene de eso, de llamas, de fuego. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, ¿verdad? Haz memoria. ¿Qué quiere decir? Que el alma tiene recuerdos, se acuerda de lo que vivió en vida, para que sepamos, hermanos, y entendamos que la doctrina que llevamos no es según hombre, es según la palabra de Dios. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado, estabas siendo atormentado. Las personas que mueren en Cristo, en Dios, son consolados, un lugar de descanso, mientras que los otros son atormentados, ¿verdad? Dice que él sabía que Lázaro estaba a su puerta y no le alimentó, no le ayudó, ¿verdad? No hizo como el samaritano, ¿verdad? Que encontró al hombre robado, golpeado, y lo llevó al mesón y pagó todo lo que se gastase, ¿verdad? Que esa es la misericordia, dice la palabra de Dios. Misericordia quiere, no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. El que entra en el infierno ya no sale. Y el que entraba en el seno de Abraham tampoco salía. Amén. Amén. Ni pueden salir con los vivos, como en estas festividades lo hacen, en estas tradiciones diabólicas, ¿verdad? Donde invocan a los muertos, pero no viene muerto, no viene nada, ellos están en un lugar del cual no pueden salir. Todos los apóstoles, María, están en un lugar reservado donde no pueden salir. Por eso Cristo nos dijo claramente, un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, porque Él mismo sabía que los apóstoles ni María pueden interceder por nadie. Él mismo intercede. Él no necesita un sucesor aquí en la tierra, porque nunca se ha ido. Él siempre ha estado desde el principio hasta el final. Él lo dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Eso es algo muy maravilloso. Dice aquí la palabra de Dios. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que me envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Sí? Que dice la palabra de Dios, envíales, que no se vaya a perder mi familia,
Hay mucha gente que ahora mismo está en el infierno, queridos hermanos, queriendo que por lo menos su familia se salve. Ahora sí, recapacitando, pero eso se hace en vida, hermanos. Mientras hay vida y esperanza. Amén. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Un lugar, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos se procedan al arrepentimiento. ¿Verdad? Y Abraham le dijo a Moisés, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es lo mismo de hasta el día de hoy. Los mandamientos están puestos para que nosotros los obedezcamos y no lleguemos a ese lugar de tormento, hermanos. Seamos librados, sea librada nuestra alma de llegar allí. ¿Verdad, hermanos? Dice aquí, él entonces dijo, no, padre, Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Verdad? Imagínense, hermanos. Yo creo que si alguien pudiera venir de allá para acá, ¿saben lo que le diría la gente? Arrepiéntanse de sus pecados. Eso sería lo que dirían, como este hombre, que se arrepientan mis hermanos para que no vengan a este lugar. No que ahora muchos supuestamente ven a sus familiares después de muertos, se me apareció, pero es el mismo diablo que el Señor reprenda, porque se disfraza, él hace disfraces, hermanos. Se disfraza de ángel de luz, se disfraza de quien sea. ¿Verdad? Porque si fuera real ese que se apareció, le diría arrepiéntete para que no vengas a este lugar. ¿Verdad? Y dice, y Abraham le dijo, dice 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y eso es verdadero. Cristo Jesús murió y resucitó al tercer día. Se levantó de los muertos. Y aún con todo eso, mucha gente no le cree. Mucha gente solamente cree en Dios, pero no le cree a Dios. Y muchos ya ni creen en Dios, hermanos. Qué terrible. Y mucha gente dice, no, pues me iré para allá. Pero es porque no saben el tormento que les espera. Si no aguantan una prisión de la cárcel, menos el infierno, hermanos, que es algo preparado para el alma, hermanos, porque el alma es eterna. Amén. Aquí le puse, porque busqué en el diccionario del significado de Seol. Seol, lugar de oscuridad donde van los muertos, y también conocido como Hades. Y es un infierno, hermanos. Amén. Y desde la antigüedad los que morían en pecado iban a ese lugar. Esos sí estaban muertos. Pero los que mueren en Cristo están en un lugar diferente. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero hay cosas que lo testifican, hermanos. Yo he visto a gente que no es de Dios, tienen una cara de espanto cuando mueren, hermanos. Y yo he visto a algunos cristianos, hermanos, y me imagino que la mayor parte de los cristianos cuando duermen tienen una cara de paz, hermano, diferente a la de los demás. Porque yo creo que el enemigo viene a reclamar, como muchos dicen, no, es que cuando muere uno en Cristo lo recogen los ángeles. Y yo creo, ahorita me lo acaba de mostrar el Señor, que cuando una persona muere lo reclama el diablo, que el Señor reprenda. Porque dice la Biblia que el arcángel Miguel dice que estaba peleando por el cuerpo de Moisés contra el diablo. ¿Qué quiere decir? Que si el enemigo va y quiere recoger
pero cuando algo no le pertenece, los ángeles de Dios van. Amén. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta que sí, verdaderamente los demonios los recogen para llevarlos al infierno, porque todavía no es la prisión para ellos. La prisión para el demonio y sus demonios, sus ángeles, es el lago de fuego, hermanos. Amén. Eso es. Y dice aquí, vamos a leer para que nos demos cuenta cómo se hablaba y cómo pensaban, hermanos. Cómo pensaba la gente y cómo hasta que vino el Espíritu Santo de Dios y dio el entendimiento, nos dimos cuenta que es un lugar diferente. Génesis capítulo 37, versículo 35, hermanos. Libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 37, versículo 35. Gloria a Dios. Amén. Fíjate cómo dice aquí, cuando vendieron a José, para que veamos de qué modo pensaban su padre de José. Dice aquí, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre, ¿verdad? Ahí se empieza a hablar de lo que es el Seol, de lo que es la muerte, ¿verdad? Vamos a leer Salmos capítulo 9, versículo 17 al versículo 18, para ver cómo David, lleno del Espíritu Santo de Dios, empezó a entender esto que está aquí escrito. Amén. Salmo capítulo 9, versículo 17 al versículo 18, ¿verdad? Porque en esa parte creían que iban a dónde, al Seol. Creía que iba a la muerte, porque Dios es el que empieza a revelar las cosas escondidas. Amén. Las cosas secretas y reveladas pertenecen a Jehová nuestro Dios, dice su palabra. Amén. Amén. Salmos 9, 17 al 18. Los malos serán trasladados al Seol. Amén. ¿Quiénes son los que van al Seol? Los malos. Amén. Somos sepultados, pero ahí unos van al Seol. Y en este tiempo cambió la posición. Antes se llamaba el seno de Abraham, hoy es el paraíso. Y ahorita lo vamos a leer a través de la palabra de Dios, para entender dónde están los muertos. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. ¿Por qué hablaba así, inspirado por el Espíritu Santo? Porque los dos, uno estaba en el Seol, que es el infierno, y otros estaban en donde, en el seno de Abraham, y no iban a ser olvidados para siempre, porque el Señor Jesucristo aún de ese lugar los iba a sacar. Y es lo que vamos a leer a través de la Escritura. Mira, vamos a leer Proverbios capítulo 5, versículo 3 al versículo 5. ¿Sí? Cuando habla acerca de esto, habla acerca del pecado. La gente, ¿quiénes son los que van al Seol? ¿Quiénes son los que van al Hades? Es la gente que muere, ¿qué? En pecado. Proverbios capítulo 5, versículo 3 al versículo 5. Amén.
Amén. Dice aquí, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. Está hablando de pecado en exclusivo, porque esa es la gente que va al Seol, ¿verdad? A la muerte. Gloria a Dios. Aquí habla otra vez de lo mismo. Proverbios capítulo 9, versículo 13 al versículo 18. Entendiendo también acerca de estos como un tema que ya les había hablado. Esta mujer no solamente representa una mujer adúltera, una mujer ramera, también representa una religión, hermanos. Amén. Una religión que engaña a la gente con palabras, los lleva al pecado y los conduce a la perdición. Amén. Proverbios 9 del 13 al 18. Sí, porque hay religiones, hay sectas donde todo se vale, donde creen que se pueden comportar mal. Al fin y al cabo, una vez salvo, siempre salvo. Creen que nunca se perderán, pero eso es una gran mentira, hermanos. La Biblia dice claramente que nuestro Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga y sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Amén. Dice aquí, la mujer insensata es alborotador, es simple e ignorante, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, ¿sí? Van por sus caminos derechos. Por eso la Biblia dice que el león anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien desviar también. Dice a cualquier simple, ven acá, a los altos de cordura. Dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. ¿Sí? Por eso dice que alzando sus ojos, el rico vio a Lázaro. ¿Por qué? Porque por medio de este versículo sabemos que está más abajo el Seol y el seno de Abraham estaba más arriba. Amén. Amén. Y así pasa, hermanos. ¿Y a quién es el que engaña al enemigo? A los faltos de entendimiento. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Esa gente es la que es más fácil de perder. La gente que recibe a Cristo pero no se esfuerza por aprender de las cosas de Dios, es fácil de engañar, es fácil de manipular, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí Eclesiastés 9:10, allá adelantito, hermano, para que veas. Hay muchos que utilizan este versículo para decir que cuando muere la gente se olvida de todo y ya no sabe nada, y que no es verdad, que lo que Cristo habló es solamente una parábola. Pero eso es gente indocta, gente que engaña a la gente. Como lo dice aquí la palabra de Dios, es una mujer adúltera, fornicaria. Sí, porque no solamente habla del adulterio carnal, también habla del adulterio espiritual. Adulteran la palabra de Dios para meter a la fuerza una doctrina que no es de Dios. Amén. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10.
Amén. Fíjense cómo dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y creen que se olvidó. Dice que no hay más memoria de los muertos, dice. Pero no hay más memoria, porque la gente de aquí, entre más va pasando el tiempo, se va olvidando de la gente, y la persona que está allá abajo, pues ya no hay memoria aquí, ¿verdad? Pero sí se acuerdan, porque los que están allá abajo, no, por medio de lo que dijo Cristo, sabemos que sí se acuerdan de las cosas, ¿verdad? Gloria a Dios. Por eso dice eso, pero eso también lo comprueba Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. También nosotros, si trabajamos para el Señor, se acabó el trabajo, hermanos. Pero todo lo que hayamos hecho para el Señor permanece. Amén. Está escrito en libros todo lo que hagamos para Dios. Todo lo que hayamos trabajado para Él se escribe, hermanos. Amén. Amén. Dice aquí, Apocalipsis 14, 13. Oí una voz desde el cielo, que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Amén. Es bien diferente morir en el mundo y dormir para el Señor. Amén. Dice aquí: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. De eso estaba hablando Eclesiastés, hermanos. Los que morimos en Cristo, se acabó el trabajo. O sea, ya no hay esto, ya no hay. Lo que hay aquí en la tierra no es lo mismo que hay en el mundo espiritual. Es una cosa totalmente diferente. Amén. Vamos a leer lo que dice Isaías capítulo 5. Isaías 5. Isaías capítulo 5, del 13 al 14, hermanos. Para que veamos cómo la ignorancia puede llevar a una persona a la perdición. Porque una persona que desconoce la palabra de Dios es fácil de engañar, es fácil de manipular. Pero una persona que conoce la palabra de Dios no es fácil de engañar, hermanos. Amén. Por eso es que nosotros debemos de estar leyendo constantemente la palabra de Dios. Dice aquí: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Amén. ¿Y todo por qué? Porque no tuvo conocimiento. Amén. Le faltó conocimiento de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: escudriña la escritura, porque a ti te parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. No solo de pan vivirá el hombre. Meditarás en mi palabra de día y de noche. No se apartará de tu boca este libro de la ley.
Amén. Constantemente estar comiendo la palabra de Dios para no ser engañados. Amén. Oseas capítulo 13, versículo 14. Aleluya. Para que veamos cómo la promesa de Dios estaba allí para su pueblo. Amén. Oseas 3, capítulo 13, versículo 14. Dice aquí: de la mano del Señor lo redimiré, lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Amén. ¿Por qué? Porque todo esto va a ser destruido. ¿Dónde? En el lago de fuego. La misma muerte va a ser arrojada al lago de fuego. La muerte va a ser destruida. Para toda esa gente que cree en la muerte es enemiga de Dios. Mucha gente dice: no, es que Dios puso la muerte como su servidora. Más bien es un ángel que se rebeló contra Dios. No lo puso para ese servicio, pero por causa del pecado vino todo eso, dice la palabra de Dios, porque nuestro Dios es vida, lo contrario de muerte. La muerte se constituyó enemiga de Dios. Amén. Amén. También dice la palabra de Dios que el que tiene el imperio de la muerte es el diablo. Mucha gente dice: no, es que es la niña blanca, pero acordémonos lo que dice la palabra de Dios. Dice que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y cuando hay una aparición de cualquier cosa, sabemos que los muertos no pueden salir del lugar donde están. Y si algo se aparece que ya murió, quiere decir que es el enemigo disfrazado. Amén. Para que nosotros no creamos todo lo que ven nuestros ojos. Al fin y al cabo dice la palabra de Dios que no andamos por vista, andamos por fe, hermanos. Hay muchos que se quieren guiar por visiones, por sueños, por todo lo que no. Aquí lo importante es la palabra de Dios, hermanos, ¿no? Dice la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura que tenemos. Y si dice que si nosotros la seguimos, la obedecemos, hacemos muy bien, hermanos. Amén. No hay otra más perfecto que eso, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al versículo 19. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esos espíritus encarcelados, hermano, eran los que estaban en el seno de Abraham, porque a fin y al cabo todavía no estaba lo verdadero, porque no estaba el camino que Cristo abrió por medio de su sangre, hermanos. Amén. Estaban esperando a que Cristo muriese.
porque la sangre de los animales no cubría totalmente el pecado, pero la sangre de Cristo, esa sí tenía el poder, hermanos. Y el seno de Abraham fue trasladado al paraíso, y eso lo podemos leer a través de la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer otra parte de la Biblia también, como lo dijo, bueno, solamente lo voy a decir para que se acuerden, lo puse más adelante, pero dice la palabra de Dios que el malhechor que estaba al lado de Cristo le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese fue el posiblemente la primera alma en llegar al paraíso. Amén. Amén. ¿Y por qué? Porque a través del sacrificio de Cristo ya estaba la entrada para poder llegar a ese lugar. Y a través de la Biblia vamos a entender dónde está el paraíso. Amén. Vamos a leer por lo mientras Mateo capítulo 22, versículo 31 al versículo 32. Para que nosotros entiendamos que los que hemos creído en el Señor y nos hemos bautizado, nos hemos apartado del pecado, la Biblia dice que ya no hay más condenación en Cristo Jesús, sino que hemos pasado de muerte a vida. Amén. Mateo 22 del 31 al 32. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo, hermano. Dice aquí: con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Confirmando lo que estaba hablando David en el libro de los Salmos. Confirmando todo lo que se está hablando hasta ahorita. Amén. Amén. Que los que creemos en Cristo Jesús no estamos muertos, ni morimos, solamente dormimos. La muerte es para el pecador. Amén. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero nosotros somos justificados a través de Cristo. Amén. ¿Cuándo le dan la gloria al Rey? Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 8, donde también habla ahí. Vamos a entender, porque es el lugar, el infierno, el Hades, la muerte, es un lugar de tormento, es un lugar de condena. Amén. Por cierto tiempo, hasta que sea el juicio, porque los que están en el infierno también van a resucitar. Van a resucitar, pero para ir a un juicio. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí en el Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, gloria. Y la palabra de Dios que la paga, dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es una condenación la muerte, hermanos. Pero los que estamos en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Pero los que no andan, ¿qué? Conforme a la carne, sino que andar conforme al Espíritu. Ahí nos podemos dar cuenta, dice, sino conforme al Espíritu, lo dice con E mayúscula, refiriendo al Espíritu Santo. Amén. Refiriendo que el Espíritu Santo, ¿qué quiere decir?
el que anda conforme a la obediencia, hermanos. Por eso dice espíritu. Espíritu con E mayúscula, que quiere decir, es Espíritu Santo, santidad, hermanos. Eso es lo que está hablando ahí, para que nosotros lo podamos entender claramente, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a leer otra parte, Ezequiel capítulo 18. 18 del Ezequiel capítulo 18. Quiero que esto quede muy claro. Versículo 4, yo creo que vamos a leer toda esta parte, hermanos, para entender para quién es la muerte. Amén. Que quede bien claro quién es el que muere. Gloria a Dios, 18:4 y es completo hasta el 32. Amén. Amén. Para que entendamos quién es la gente que muere. Los que creen en el Señor y obedecen su palabra solamente duermen, hermanos. Amén. Duerme, pero duerme la carne porque el alma está consciente, como lo acabamos de leer en el libro de Lucas. Amén. Amén. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare es la que va al Hades, es la que va a la muerte, es la que va al infierno. Amén. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, ni al deudor devolviere su prenda. Dice que al deudor devolviere su prenda, que no cometiera robo, y que diera su pan al hambriento, y cubriera al desnudo con vestido. Ahí entra otra vez el rico y Lázaro. ¿Por qué se fue al infierno? Porque no obedeció la palabra de Dios, hermano. Él sabía que ese mendigo estaba fuera de su casa y que él le podía alimentar, ¿verdad? Y no lo hizo. Dice que no prestare interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, o sea, del pecado, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. El que anda en obediencia está vivo, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, hermano. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga de las otras, sino que comiere sobre los montes, y violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Y está hablando de la muerte espiritual, hermano, de la gente que va al infierno. Pero si este engendrare hijo, el cual viene todos los pecados de su padre, hizo que su padre hizo, viviéndolos, no hiciera según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzar sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. La mujer de su prójimo no violare, no oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre,
interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de sus padres, de cierto vivirá. Amén. De cierto vivirá. El que obedece la palabra de Dios, aunque el padre haya cometido pecado, vivía, dice la palabra de Dios, en ese tiempo. A través de la obediencia, el yugo se pudre. Las maldiciones se pudren, maldiciones de generaciones se pudren. Y ahora mucho más excelente, tenemos la sangre de Jesucristo. Amén. Pudre todo lo malo, hermanos. Y le hace llegar la bendición a toda nuestra casa, a toda nuestra familia, porque dice la palabra de Dios, cree en Cristo Jesús, serás salvo tú y toda tu casa. Dice, su padre, por cuanto hizo agravio, despojo violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, porque el hijo no llevará el pecado de su padre, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. O sea, ¿qué quiere decir? Que desde ese tiempo, hermanos, si la persona, los hijos se apartaban del pecado, Dios no le tomaba en cuenta, se rompía la cadena de maldición. Amén, desde ese tiempo, porque nuestro Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, hermanos. Amén, Él no cambia. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. En vida tiene que mostrar, es lo mismo que habló Juan el Bautista, hagan frutos que muestren que están arrepentidos. Amén. Para que nos demos cuenta que está hablando lo mismo. Mucha gente dice, no, es que ese era el antiguo pacto, se acabó. No, hermanos, las ordenanzas son las mismas. El que hiciere todas esas cosas vivirá, dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo. Vivirá. Quiero ver la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Y está diciendo lo mismo. En el Nuevo Testamento dice el mismo Dios otra vez, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si alguno se pierde, es por su propia voluntad, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad y hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. En ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y habla lo mismo. Muchas personas que dicen, no, ya recibí a Cristo en mi corazón, ya no me puedo perder. Si la gente vuelve a hacer pecado, se puede perder, porque la palabra de Dios dice que el que pisoteare la sangre de Jesucristo, si se vuelve al mundo otra vez, ya no queda más sacrificio por sus pecados. Pero está hablando de una persona que muere en pecado. Porque si está vivo y se fue al mundo y se arrepiente de verdad de todo corazón y deja el pecado, Dios lo vuelve a perdonar. Porque la Biblia dice que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Amén. Es lo mismo que habla en el Antiguo Testamento, Dios lo confirma en el Nuevo Testamento. Amén. Y si dijere, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casas de Israel, no es recto mi camino,
¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Y la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Amén. Si por eso dice la palabra de Dios, mientras hay vida, hay esperanza. Porque dice, más vale perro vivo que león muerto. Hay más esperanza para los que están entre los vivos que los que ya están muertos, confirmando lo que está diciendo, porque Dios en su palabra dice, la suma de su palabra es verdad. La suma de mi palabra es verdad. ¿Qué quiere decir? Que lo mismo que te dice aquí, te lo dice en todos lados, hermanos. Amén. Nada se puede torcer. Gloria a Dios. Dice aquí, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Y si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel. Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Si uno se convierte, si uno se aparta del pecado, Dios te da vida, hermano. Te da otra oportunidad todavía para que entres a su reino, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Misericordioso. Vamos a leer a dónde fue traspasado, porque lo dijimos hace un rato, que al malhechor le dijo, de cierto estarás conmigo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vamos a leer dónde está el paraíso por medio de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al versículo 11. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice aquí en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Capítulo 6, del 9 al 11. Dice aquí la palabra de Dios. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? También el Señor Jesucristo dijo que a la generación que estaba en ese tiempo, si no se arrepienten, les va a ir mal. Y dice la palabra de Dios que les iba a ser demandada la sangre de todos sus profetas. Hasta hizo mención de un profeta que fue muerto en medio del altar, dice la palabra de Dios. De Berequías, Zacarías, hijo de Berequías, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice que iba a venir esa sangre sobre de ellos, dice, porque ustedes dan testimonio de que son hijos de los que mataron a los profetas, y de eso está hablando aquí. No está hablando de la sangre de hoy en adelante, sino desde siempre. Dice aquí, y se les dieron vestiduras blancas
y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos, dice la palabra de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios que todo esto estaba, dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Sabemos que los apóstoles fueron muertos por causa de la palabra de Dios. Amén. Por causa del testimonio. En el Antiguo Testamento, todos los que murieron antes de Cristo también fueron muertos por causa del testimonio de la palabra de Dios. Amén. Entonces, toda esa gente, ¿dónde está? Está abajo del altar de Dios. Amén. Porque dice la palabra de Dios que fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Los sacó de ahí, ¿dónde los llevó? A ese lugar que también tiene por nombre paraíso. Amén. Como se lo dijo al malhechor, Lucas capítulo 23, versículo 42 al versículo 43. Aleluya. Lucas 23, versículo 42 al versículo 43. Lucas 23, 42 al 43. Amén. Dice aquí, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso. Amén. Amén. Y ya sabemos que primero era el seno de Abraham, después nuestro Señor Jesucristo fue y le predicó a los espíritus encarcelados, los trasladó al paraíso, y ese paraíso está debajo del altar de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, para que nosotros sepamos dónde están los que duermen o los que mueren en el Señor. Amén. Ya entendimos dónde están los que mueren en pecado. En el infierno. El lago de fuego es hasta después del juicio, ¿sí? Porque van a ser resucitadas las personas, pero nosotros vamos a resucitar antes y ya no vamos a pasar por ese juicio, porque los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación, sino que han pasado de muerte a vida. Amén. Entonces, aquí vamos a algo muy importante acerca de la festejación que festejan, acerca del Día de Muertos, acerca de la tradición. Hermanos, yo les invito a todos ustedes y también a los que nos ven en los videos, que no participen en la celebración de los muertos, que no coman de las ofrendas dedicadas a los muertos, que no coman pan de muerto, porque todo eso es dedicado para esos días. Porque hay muchos hermanos que todavía hasta el día de hoy toman como pretexto, es que no venden otro pan. No, eso es puro pretexto, hermano. Es puro pretexto. Si hay más panes diferentes, hermano. Yo te invito a que te guardes en santidad, hermano, porque no es para el hombre, es para Dios. Yo como siervo de Jesucristo tengo que hablarte la verdad, porque a mí yo no quiero que eso me sea demandado. Si la gente lo quiere hacer es un problema, pero yo se los dije, como se los he dicho acerca de varias cosas, no se vacunen, no hagan esto, no hagan el otro, porque yo creo que el Espíritu Santo de Dios nos dirige para a ustedes decirle las cosas que no deben de hacer, pero no los puedo forzar tampoco a que no lo hagan. Ustedes tienen su libre albedrío. Los que ya lo han desechado, pues están en obediencia.
Como dice la palabra de Dios, estad sujetos a vuestros pastores. Amén. ¿Por qué? Porque miren, es algo espiritual terrible, hermanos. Es tan terrible que le ponen las frutas y sabemos que no son los muertos los que vienen a hacer eso, a probar supuestamente todas esas cosas. Sabemos que son los demonios, hermanos. Y es verdad porque las frutas, hermanos, sí se chupan, sí quedan feas, sí tienen un sabor bien feo, hermanos. ¿Sí? Entonces, por eso yo les digo, no coman de esas cosas, no coman pan de muerto, hermanos. Acuérdense que el diablo es imitador. Jesucristo es el pan de vida. El diablo crea el pan de muerto, hermano. ¿Por qué? Porque siempre le quiere llevar la contraria a lo que Dios hace. Entonces nosotros como santos, apartémonos en santidad de todas esas cosas, hermanos. ¿Sí? Ni siquiera hay necesidad para que dijeran, es que es lo único que tengo que comer. No, hermano. No es lo único. Los que hemos creído en el Señor, para la gloria de Él, no nos ha hecho falta nada, hermano. El Señor suple todas nuestras necesidades, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a proseguir. Primero de Corintios, capítulo 10, versículo 19 al versículo 23. ¿Corintios qué? 10, 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 19 al versículo 23. Amén. Dice aquí la palabra de Dios en el nombre de Cristo. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles, dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Amén. Todas esas ofrendas y todo eso, aquí lo dice lo sacrifican a los demonios, sí, sus tradiciones. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Entonces no podemos participar de las dos cosas, hermanos. Sí, porque somos puestos a prueba, hermanos. Nuestra fe es puesta a prueba. El familiar que ni te visita ni te ve te va a traer tus panes de muerto, hermanos. En el 6 de enero te va a traer tu rosca para que te la comas ahí bien a gusto, hermano. De verdad, es como cuando uno ayuna. El que no te invita nunca de comer, ese día te invitó, hermano. De verdad, hermano. ¿Por qué? Porque es el enemigo, hermanos. Amén. No manchemos nuestras almas, porque el Señor quiere que nos guardemos para Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el siguiente, que es en Efesios 5:11.
Aleluya. Amén. Dice aquí claramente, hermanos, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Amén. Amén. Mucha gente que luego llega a ver esto, hermanos, dice, no, es que son bien religiosos. No, es que ya se fanatizaron. Hermano, la verdad es mejor fanático religioso en obediencia a la palabra de Dios que estar en el pecado, que desagradar a nuestro Dios, que cambiar la gloria de Dios por un plato de lentejas, porque eso es, hermanos, un plato de lentejas. Amén. Y aquí la palabra de Dios nos habla de que nosotros no debemos de ser participantes de ese tipo de cosas. Amén. Fíjate, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al versículo 17. Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 15 al 17. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, aquí quiero parando un poquito, los deseos de la carne. Cuando la gente se quiere comer un pan de muerto, por ejemplo, es un deseo carnal. O sea, tu carne lo que quiere. Y nosotros debemos entender que a la carne no le vamos a dar lo que ella quiera, hermanos. Porque todas las cosas nos son lícitas, mas no nos dejaremos dominar por ninguna de esas cosas, hermanos. Amén. Para no hacerlo, hermanos. De verdad, yo les invito, hermanos. Hay que guardarnos más, cada día más en santidad. Amén. Dice aquí la palabra de Dios. Los deseos de los ojos. Sí, los deseos de los ojos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ve el mundo y quiere vestirse como la gente del mundo. La gente ve que se disfrazan y el pueblo de Dios quisiera hacer lo mismo. No, hermanos. No, porque ahorita vamos a leer también la palabra de Dios donde cómo ellos entregan sus hijos a los demonios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se disfrazan de demonio, si se disfrazan de muertos, como se los he predicado muchísimas veces, muchas de las máscaras son asesinos seriales, hermanos. Gente que de verdad hizo asesinatos, mató muchísima gente, y es porque estaban endemoniados. Y si los niños se ponen esas cosas, los engañan haciéndoles creer que es algo inocente, regalándoles dulces, pero se endemonian, hermanos. Y nos damos cuenta cómo la juventud está cada día más endemoniada. Homosexuales, lesbianas, ladrones, asesinos, lo que veíamos en otros países, aquí, hermanos, en México, también pasa. ¿Y eso es por qué? Porque ofrecen al enemigo sus hijos. Por eso los niños están bien perdidos, hermanos. Amén. Para que nosotros no caigamos en eso. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es una vanagloria, hermanos. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, porque la gente de afuera te puede admirar. Ay, qué bonito se ve, qué bonito. No, pero es una vana gloria, hermanos. Una gloria vana.
Amén. Para que entendamos, no porque la gente lo use, nosotros tenemos que usarlo, no, tenemos que apartarnos, porque esa gente está condenada a la perdición si no se arrepienten. Amén. Quiero leerles unos versículos antes de continuar. Es en el libro de los Salmos, del 34 al 40. Salmo 106, versículo 34 al versículo 40. Gloria a Dios. Para que nos demos cuenta que esto no es algo nuevo, son cosas que ya la Biblia dice, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que es? Sino lo que ya fue. Son cosas que en el pasado se hacían, ¿sí? Nada más que antes ahora los disfraces pues son de goma, de máscaras, ¿verdad? Pero antes eran de animales. Le sacaban todo y se ponían la máscara. De hecho, eso allá se hacía del otro lado del mundo. Los celtas, los druidas, hacían esa clase de cosas, hermanos. Sí, son cosas de brujería, todo eso. Vamos a leerlo, dice aquí. 106, versículo 34 al 40. Dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones. ¿Y qué hace la gente cuando se disfraza? Si es cristiano, se está mezclando con el mundo, hermano. Está participando en las cosas del mundo. Se está mezclando. A lo mejor mucha gente dice, no pasa nada en ese instante, porque Dios les da la oportunidad de que se arrepientan antes. Dice, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los niños, ¿de qué los disfrazan? De demonios. De demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificios a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con su sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Entonces nosotros, hermano, porque ahora en día, hermanos, cristianos modernistas, que dicen que pueden participar en todos estos tipos de eventos, hermano, y pues realmente están llevando a la perdición al pueblo de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque al pueblo lo quieren tener consentido, hermanos. Porque muchos están por el dinero y no están verdaderamente por la obra de Dios. Porque temen que si les dicen la verdad la gente se vaya y ¿qué van a hacer? Pero aquí lo más importante es hablar con la verdad. Porque la palabra de Dios dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo muchos se extraviaron de la verdad y fueron traspasados de muchos dolores, porque así va a pasar. La gente que no predica la verdad se extravía de esa verdad y va a ser traspasada por mucho dolor, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos habla claramente. En segunda de Pedro nos dice que por avaricia hacen mercadería del pueblo de Dios. O sea, no le interesa al pueblo. No le interesa, hermanos. Y cuando venga lo terrible, la gente va a salir huyendo, hermanos, los que predican, porque saben que engañaron al pueblo de Dios. Amén. Pero nosotros vamos a seguir aquí porque
les estamos diciendo la verdad, lo que dice Dios en su palabra. Amén. Amén. ¿Para qué? Para que no se pierdan, aunque no les guste la verdad, pero eso es lo que van a escuchar. Si no habláramos la verdad, este lugar estaría lleno, lleno. Pero somos pocos, pero mejor es calidad que cantidad, hermanos. Vamos a leer Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al versículo 21. Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al versículo 21. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y como se los dije hace un rato, o lo dice la palabra de Dios, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien repréndalas, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque varios que tienen negocios, van a llegar los niños y les van a pedir dulces, y le van a dar dulces. ¿Sí les van a dar dulces, hermanos? No les vamos a dar dulces. A lo mejor, si ustedes pueden hacer un mensajito, mejor vean, te regalo este folletito para que lo leas. Ahorita a ver si nos da tiempo, podemos hacer unos folletitos para hablarles acerca de este tema. Y mejor si se acercan en vez de un dulce, mírate, lee esto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que hagamos lo que dice la palabra, no participemos, repréndelo. No envíes a tus hijos a pedirlo, hermano, a pedir dulces. ¿Sí? ¿Cuánto te puedes gastar? 50 pesos, cómprale dulces a tu hijo si tiene ganas de dulces, hermano. Que no desee, hermanos. De verdad, ustedes no lo saben, pero allá en la ciudad, muchos han dicho que en ese tiempo sacrifican niños, les dan dulces hasta con vidrios, hermanos. ¿Sí? O simplemente con que el dulce lo hayan dedicado, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen como algo inocente, pero realmente no es nada inocente. Amén. Dios. De hecho, compraban en la tienda también los dulces que salieron con la hoja o pedazos de. Sí, ¿por qué? Porque todo eso tiene un propósito. Y aparte de eso, pues está dedicado al mal, hermanos. ¿Cómo la gente puede creer que poniendo calaveras, cosas espantosas va a ser algo bueno? O sea, es ilógico. Ni siquiera está de acuerdo. Los niños en ese tiempo se traumatizan bien horrible. Muchos niños ni pueden dormir, hermanos, por lo mismo. Ajá. Porque los espantan. Ya los niños van creciendo con miedo. En vez de que le tengan miedo a Dios, le tienen miedo al enemigo. Es al revés. Hay que tenerle miedo y temor a Dios, y al enemigo nada. Ningún poder tiene sobre nosotros. Está debajo de nuestros pies. Amén. Gloria a Dios. Segundo de Corintios capítulo 6, versículo 16 al 18.
Amén. Segunda de Corintios capítulo 6, del 16 al 18, dice aquí en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis el mundo, y yo los recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice la Biblia que no toquemos ¿qué? Lo inmundo. Y esas son cosas inmundas delante de Dios. La Biblia dice que no te contamines por muerto, hermano. Mucho menos con esas cosas, esas tradiciones mundanas que no tienen nada que ver con Cristo ni con la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén. Dice aquí en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y únicas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ocupa la labia, las palabras para engañar y para llevarlos al baile, como dicen. ¿Por qué? Porque hablan, no, mira, Dios no se enoja, no, mira, eso era, no, es que no tiene nada que ver, es que eso es otra cosa. No, hermanos, cuando Dios dice que no, significa no. Es como bueno, ahora veo que hay unos videos en el internet de gente que habla acerca de la idolatría. Que Dios sí acepta porque se erigió el tabernáculo de Moisés, y ya por eso buscan muchas formas para decir que la idolatría sí se puede hacer, que siempre y cuando sea de Dios, de Jesús, de María. Pero eso no es verdad, porque solamente eso se hizo una sola vez. Y Dios no le mandó a ningún hombre directamente que lo volviera a hacer. Solamente se hizo una vez, se hizo el arca, y el arca, a final de cuentas, en ese tiempo, ya no está, hermanos. El arca no está físicamente. Dios lo quitó todo eso, hermanos. Y no dijo, vuelvan a hacer otra vez otra arca. Eso no es verdad. Entonces, buscan la forma, la sutileza de decir que sí lo puedes hacer cuando Dios dice, no lo hagas. Si Dios dice no, simplemente como un niño se le cree. Y como personas maduras espiritualmente, le obedecemos, hermanos. Amén. Gloria a Dios.
Quiero leer Primera de Corintios, ahí mismo donde estábamos, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, del 1 al 18. Primera de Corintios, capítulo 10, del 1 al 18. Amén. Amén. Gloria a Dios. Del 1 al 18. Dice aquí en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, comieron la misma palabra, hermanos. Porque los más de ellos no se agradó de Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, esto hace una referencia que nosotros debemos de ser obedientes, que no hay un salvo siempre salvo, que las mismas reglas que eran para ellos también son para nosotros, porque Dios no hace acepción de personas. Amén. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, lo que el mundo hace, no lo codiciemos, hermano. Amén. Porque la misma prueba sufrieron ellos y no la pasaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Cualquiera que escucha la palabra de Dios y no la obedece, hermano, ¿qué estamos haciendo? Estamos jugando a ser la iglesia. Y el diablo no juega a ser diablo, hermanos. Está buscando a ver a quién se devora. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, y eso es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo, no lo hagan. No lo hagan, porque la palabra de Dios dice que no hay acepción de personas. Si ellos se arrepienten y le creen a Jesucristo, entran otra vez. Y si nosotros nos metemos, nos vamos al pecado, estamos en las mismas que antes. Amén. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, es un ejemplo para que no hagamos lo mismo. Amén. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, tenga cuidado. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o sea, algo que no podamos soportar. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad, Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Entonces, es lo que les decía, a todos se nos está hablando una misma palabra, se nos está hablando la verdad. ¿Para qué? Para que la sigamos. Amén. Para que no participemos, porque como te digo, va a venir un familiar muy querido para invitarte,
no participes, hermano. Guárdate, porque tú ya no eres pueblo del mundo. Tú ahora eres un pueblo santo, real sacerdocio. Somos una nación santa, llamados para adquirir todas las promesas de Dios, las bendiciones de nuestro Dios, el reino de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Fíjate, Dios, Jesucristo mismo dijo, abandonen las tradiciones del mundo. Amén. Mateo capítulo 7 del 8 al 10. Mateo capítulo 7, versículo 8 al versículo 10. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice aquí, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Dios no se agrada de que nosotros nos aferremos, ¿verdad? Porque hay muchas personas que son cristianas y se siguen aferrando al mundo. Mateo 7. Me equivoqué, Marcos 7 del 8 al 10. Por eso no estábamos en el mismo canal. Marcos 7 del 8 al 10. Perdón, hermanos. Sí, cierto. Marcos 7 del 8 al 10, por eso no estábamos en el mismo canal. Amén. Amén. Dice aquí, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Amén. ¿Y qué pasa, hermanos? Hay mucha gente que son cristianas, que muchas cosas no dice la Biblia que nosotros tenemos que festejar. ¿Y por qué las festejan? Porque son aferrados, hermanos. Porque no lo quieren dejar, ¿verdad? Porque les gana más su carne, le hacen más caso a la carne. Por eso la Biblia dice, muchas personas lo quieren justificar aún con la misma Biblia, pero dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Amén. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es un camino de muerte, hermanos. Entonces, aquí la palabra de Dios, muchos hasta dicen, ¿a poco si lo festejas te vas a ir al infierno? Pues yo prefiero no tentar al Señor, hermanos. Si alguna persona dice, no, pues yo sí le voy a jugar a ver si entro o no entro, pues es un problema. Pero a mí si el Señor me dice no, para mí significa no. No, y no siento nada ni pierdo nada y hay cosas más ricas que puedo comer y no me preocupo, hermanos. Amén. Amén. Dice aquí, entonces que la gente se aferra. Dice, los lavamientos de los carros, o sea, eso es solamente una referencia hacia eso, pero no solamente está hablando acerca de eso, sino a cualquier tradición de hombre que no esté escrita en la palabra de Dios. Los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, o sea, son tradiciones que no están en la palabra de Dios. Decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea que ellos ponían como más importante la tradición que los mandamientos. Y lo que importa aquí es obedecer los mandamientos antes que cualquier tradición. Dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente hace a un lado el mandamiento de Dios
Pero cuando llegan los días festivos, eso sí, toda la atención, y es lo que menos debemos de tomar atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ponemos mucha atención en esas cosas del festejo, pero lo que debemos de poner mucha atención es a la palabra de Dios, hermano. Se complace tanto Jehová en las víctimas, en los holocaustos, como en prestar atención. El prestar atención es mejor que las víctimas y los holocaustos, que la grosura, dice, de la grasa, dice la palabra de Dios. Es mejor prestar atención a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, a través de esto, hermanos, quiero que entendamos, aprendemos acerca de lo que es, de dónde están los muertos, hermanos. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros no sigamos tradiciones del mundo. No tiene nada que ver con Cristo, hermanos. Amén. Y la verdad, no participen. Van a llegar y llévate unas frutitas, nada, cómete tu fruta que está bien fea. De verdad sabe bien mal esa cosa, hermanos. Y de por sí, mira, ni está bueno. Y para desagradarle al Señor, hasta me siento como cuando a veces, luego antes agarraba yo y decía, ay no, y me están invitando de comer, voy a comer, y estaba haciendo ayuno, y luego me lo comí y no me sabía, dije, híjoles, ¿a qué rompí? Ni me supo y ya rompí mi ayuno. Y así va a pasar con eso, porque ni te vas a ver bueno, hermano, o a veces unas cosas diferentes, sí, como otras tradiciones que ya vienen, y pues la gente le gusta, hermanos. Entonces, pero no, hermanos, de ninguna manera yo les invito a que no participen en nada de eso, que se guarden, hermanos. Amén. Que nos guardemos, porque la Biblia dice que se verá la diferencia de los que les sirven y de los que no les sirven. Amén. Supongamos que pasan muchos, hermanos, pero la Biblia dice que una es la perfecta de Dios, una es la amada, dice en el libro de Cantares, hermanos. O sea, la perfecta es la que se guarda, hermanos. Pueden haber muchas concubinas, muchas reinas, pero la perfecta de Dios es una, hermanos. Y nosotros sabemos a qué grupo vamos a querer pertenecer cuando estemos en la presencia de Dios. Pero aunque yo creo que eso es muy desagradable para el Señor, la verdad, gloria a Dios. Amén. Pues ese es el tema, hermanos.